¿Sos de los que piensan que si no es un gobierno peronista es muy difícil gobernar en el país? ¿Sos de los que piensan eso? No, yo no pienso en eso, porque si no estaríamos pensando casi un chantaje al votante, que le dicen, miren, si no gobierna el peronismo, hay desgobierno. No, yo creo que la Argentina tiene la posibilidad de ser gobernada, porque lo mismo decían de la ciudad de Santa Fe y su intendencia, de la misma manera lo decían de la provincia y sus gobernadores, y se demostró que se lo pudo hacer de buena manera. No habría ningún país en el mundo, porque sería más o menos como decir que hay un solo partido, como el PRI mexicano, que gobierna. Y el que tiene mucho poder. No, yo no creo que la dicotomía sea resignar república, resignar transparencia, resignar democracia, resignar crecimiento, resignar una Argentina diferente versus gobernabilidad a cualquier precio. Yo creo que esa dicotomía en Argentina es falsa, pero además hay que romperla. ¿El que crees que la gente está convencida, es consciente de esto o no? No digo porque... No, yo creo que... Por ejemplo, yo hago un poquito de historia que no es historia, es prácticamente lo contemporáneo, ¿no? Pero tras la muerte de Nisman se hablaba en el país si la presidenta iba a llegar a terminar el mandato. Y hoy está peleando se está peleando por la sucesión del kirchnerismo, ¿no? En meses, ¿no? Bueno, a ver, yo no puedo tener el termómetro del comportamiento social, pero sí, primero, bueno, que no termine el mandato no me pone contento de ningún presidente. Yo hago referencia al comentario en eso. Yo entiendo cuál es el comentario, pero digo, es cierto que puede haber humores cambiantes, a veces también la economía genera esa situación cambiante de cuando a veces hay mejores situaciones y peores. Pero yo creo que se advierte que hay un fin de ciclo, que hay un recambio presidencial, que hay un recambio de políticas. Hay una gran mayoría, y lo veíamos en algunas de estas elecciones que pasaron, en provincias como Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Capital Federal, hay una gran mayoría que pide cambios de políticas, que plantea un cierre y un fin de ciclo. Y bueno, por supuesto, estará en los candidatos a presidente. Bueno, nosotros acompañamos a Sanz en la interpretación y en la respuesta a ese cambio. El cambio, cuando está planteada una sociedad, es muy firme, es muy fuerte, y por supuesto quien plantea el cambio no tiene temor a plantearse dificultades, que quien interpreta ese cambio tenga imposibilidades de gobernabilidad, en una Argentina que, bueno, yo lo entiendo, ha madurado también para evitar estos sobresaltos que a veces se generan. Una Argentina difícil. Argentina difícil que, también recordemos, veníamos a crecimientos de tasas chinas, y éramos todos, había un discurso como que era interminable, como que había una gran capacidad además de evitar las crisis internacionales, y bueno, se demostró que esta situación hoy no la tenemos, donde hay una economía en niveles altos, pero prácticamente estancada en cuanto a niveles altos, digo, de ocupación y de actividad económica, pero con un estancamiento en su crecimiento. Yo no creo en que la Argentina, después de 30 y pico de años de democracia, tenga esta imposibilidad de gobernar. Yo creo que hay una Argentina que ha consolidado ciertos aspectos institucionales que hoy admite indudablemente, y eso debería ser así, la alternancia. Hugo, de concretarse la elección y acceder a una banca en el Congreso, que hacer en primer lugar es una cosa bastante factible. La pregunta es la siguiente: ¿cuál va a ser el mayor compromiso? ¿Con la provincia de Santa Fe o con la Nación? Porque este dilema también se ha planteado con quien llega al Congreso de la Nación y está, pero las obras son de la Nación, las obras son de la provincia. ¿Quién representa al diputado que, de procedencia santafesina, llega a ocupar una banca? ¿Cuál es el compromiso tuyo? Bueno, yo en principio creo que un proyecto debería hacer compatible esta idea entre nación y provincia. Nosotros, cuando planteamos un Estado federal,
indudablemente Argentina tiene un Estado nacional rico y provincias pobres. Esto en cualquier esquema hay que cambiarlo. Y si alguien me dice, mira, por una cuestión de Estado, por una cuestión de razón partidaria, vos tenés que acompañar un proyecto donde se siga manteniendo este status quo, la verdad que no lo voy a acompañar, porque estoy convencido en que hay un mayor federalismo. Y en la tensión que pueda haber eventualmente, que se puedan plantear, yo creo y reivindico dos cuestiones: mi pertenencia a una provincia, defensa de sus intereses y valores. Valores que tienen que ver con la honestidad, con la decencia, con la independencia de poderes, con la inclusión social. Y bueno, en esa armonía que yo creo que hay que tener, porque tiene que ver con valores, que tiene que ver con un proyecto nacional y con un proyecto político, y tiene que ver con la defensa de la provincia, estará lo que nosotros votemos, lo que no votemos, y por supuesto lo que con mucha fuerza impulsemos. Hay una serie de obras que tienen que ver también, sobre todo cuando se tratan los presupuestos anuales, y que los santafesinos ven que la nación está en deuda con la Caja, con el puente Santa Fe-Santo Tomé, con una serie de obras, con rutas nacionales, en fin, con todo lo que vemos diariamente. 34, con la 11, con la 33. El tema es cómo se convence al resto de los legisladores que efectivamente son obras importantes para la provincia. Eso lo vamos a intentar, no es fácil, no es tarea fácil. Pero indudablemente nosotros, si no nos planteamos esta tensión en el sentido de tener claro que tenemos que llevar adelante los intereses de Santa Fe, si no tenemos esta vocación y esta idea y esta firmeza para plantearlo, pareciera ser que cuando uno llega a Buenos Aires, en un marco de diputados, convengamos que son 250 y pico de diputados, más de 250 diputados, es complejo. Pero Santa Fe tiene una representación importante de diputados, como también naturalmente la representación en el Senado, bueno, es más equitativa por provincias, pero ahí debe hacer escuchar su voz, que no puede estar subsumida en alguien que lo obligue a votar a uno por cuestiones nacionales. Yo no voy a buscar prebendas, no tengo monedas de cambio con ningún poder que se dé en la Casa Rosada. Lo que voy a defender es Santa Fe, con lo cual no hay manera en la cual me digan, no, mirá, desde la Nación te pedimos otra cosa. Yo no entiendo cómo legisladores terminan votando presupuestos que no reflejan las obras que necesita la provincia. No digo, a ver, siempre se puede plantear que se necesitan más obras, pero el mínimo de obras que la provincia debe aportar. Desde el 2008-2009 hasta el 2014, Santa Fe aportó en el orden de los 50.000 millones de pesos en retenciones y en derecho a la exportación del complejo sojero. Recibimos por el Fondo Sojero 4.000. Cuando hay otras provincias que no producen soja, pero sí producen petróleo, pero tienen regalías. Pero no, las grandes obras de infraestructura en Santa Fe, en nuestra región, en nuestra ciudad, en el Gran Santa Fe, pero también en la provincia, lo decíamos, algunas de ellas no se realizaron. Aerolíneas pierde desde que se privatizó, cosa que yo no estoy de acuerdo, que sea estatal, 20.000 millones de pesos. Con toda esa plata se podría haber recontrahecho obras de infraestructura, pero bueno, son decisiones para mí en este punto equivocadas, pero también desde el punto de vista, lo decíamos, de que Santa Fe no ha recibido obras, y por lo tanto también en eso es necesario que Santa Fe, que siempre se ha mantenido de pie, se mantuvo en forma muy férrea en defensa de sus intereses, siga en esta postura. Yo recuerdo que lo he acompañado a Hermes Wiener allá por el 2008, 2009, cuando hizo una demanda en contra de la Nación por el no pago de la Caja, por el 15% que nos retiene indebidamente, por el impuesto a los cheques que también deberían coparticipar el 100% y no se coparticipa. Bueno, una serie de detracciones de la Nación a fondos que son genuinamente de Santa Fe, que son de todas las provincias, son federales, presentó ante la Corte un requerimiento. Bueno, yo creo y estoy convencido de acompañar esas políticas. Desde el momento que te dijeron, bueno, vos sos primer candidato a diputado nacional,
O sea, ¿qué se cruzó por la cabeza de decir, bueno, yo llego al Congreso para trabajar en qué tema específico? Bueno, indudablemente que hasta por una cuestión de formación. La política educativa. El tema educativo es un tema. Yo creo que ahí hay, sí, un acuerdo importante en que el 6% del PBI se destina a educación, que fue acompañado por las provincias, por la nación. Es necesario profundizarlo, porque indudablemente la calidad educativa de la Argentina tiene muchas dificultades, pese a que le molesten muchos. Indudablemente que aquellas exámenes internacionales como el PISA o como tantos otros demuestran que hay una Argentina que si bien tiene presupuesto no mejora. Y no mejora. Bueno, yo creo que hay que trabajar mucho en eso. La idea de la ciudad de Santa Fe, que es proyectar desde una edad muy pequeña la educación, creo que hay que seguir profundizando eso, de ampliar la idea de la educación desde los 45 días en adelante, generando condiciones de financiamiento para que esas políticas sean posibles. Hay muchos aspectos nacionales que son necesarios. Reivindico también de este gobierno el tema de la escuela técnica, en esto también, que es un aspecto que siempre me ha interesado y que lo hemos acompañado, ha generado en esto un rescate de la escuela técnica después de la trituradora del menemismo. Otra cuestión, bueno, es el tema impositivo, lo decíamos recién. Tenemos jueces que no pagan impuesto a la ganancia, que es un privilegio. Hay 2.000 millones de pesos anuales que no se recaudan, y a su vez les cobramos a trabajadores que reciben ingresos que no deberían estar afectados por el impuesto a las ganancias. La renta financiera no lo paga, pero a su vez en las provincias, te insisto, no reciben el dinero, y hay una Constitución del 94 que dio un mandato en una de sus cláusulas transitorias, que es discutir una nueva una nueva ley de coparticipación federal. Bueno, estos temas que realmente requieren consenso, requieren que el Parlamento tenga voz. Pero nosotros, insisto, si no hay legisladores que se comprometen con esto, pero que además digan después, mire, vamos a rendir cuenta de lo que hicimos, pero además digan, bueno, yo en estos puntos voy a ponerme. Y por supuesto hay muchos aspectos que nos parecen absurdos. Se planteaba recién y charlábamos lo de Nisman, el memorándum con Irán es un absurdo, donde nosotros digamos que la justicia argentina lo tiene que investigar más, y Irán, que no ha contribuido y no ha aportado nunca a colaborar con la justicia argentina, nosotros tengamos ese memorándum, que es un desconocimiento puro de lo que ha avanzado la justicia argentina, en una negación de la justicia. Hay aspectos también que lo charlábamos recién en el presupuesto. Nosotros no podemos avalar presupuestos que no contemplen un mínimo de obra pública para Santa Fe. Muchísimas gracias. Gracias.